Hoy es 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, y te traemos el mejor 11 de madrileños de la historia. Bueno, Juan, 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Hay buena materia para este 11, ¿eh? Sí, hay buena materia y si quieres un poquito de clase de historia al principio, A ver. pues se celebra el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, en conmemoración al pueblo español que se levantó contra la invasión del ejército napoleónico. Ahí Fíjate. está. El año ahora mismo no me acuerdo, tengo que admitirlo, porque lo acabo de leer en ChatGPT, lo hemos buscado antes, pero no me acuerdo el año. Bueno, Así que bueno, no pasa nada. da igual. Vamos a empezar con No pasa nada. Vamos a empezar con el 11. Vamos a empezar, Juan, con la portería, don Iker Casillas. Madre mía, yo creo que no había mejor portero español para empezar este 11. Casillas, 3 Champions, 2 Eurocopas, 1 Mundial, 5 guantes de oro. Es que es espectacular el palmarés de Iker de Móstoles. Sí. Muchas veces lo ha contado, ¿no? Que una de sus declaraciones más célebres es cuando en el Madrid de los Galácticos decía: yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles. Claro. Pues Sí. ahí un poco el portero, un grande con su club, con el Real Madrid, con la selección española, aunque después también ha jugado en el Oporto y demás, ¿no? Jugó en el Oporto y no sé si en algún club más, yo creo que no. Yo creo que no. Ahora no se me viene, ¿no? Bueno, vamos a pasar con el siguiente. Hay que explicar que vais a ver mucho nombre del Real Madrid, pero Es al normal. final, pues también del Atlético de Madrid. Del Real Madrid hay más, pero también mucho del Atlético de Madrid. Al final, al ser los dos grandes de la comunidad, pues muchos canteranos tienen, primero por nivel, porque para jugar en el Madrid o Atleti tienes que tener mucho nivel, y también para nivel de títulos, Sí. que son jugadores con gran palmarés, la mayoría de ellos. Vamos a pasar con el lateral derecho y es Dani Carvajal. 6 Champions, 4 Ligas, 1 Eurocopa y quedó cuarto en el Balón de Oro de 2024. Bueno, se llegó a hablar en 2024 de Balón de Oro para Carvajal. Fue el MVP de la final, la última final de Champions, ahí lo ves con el trofeo, y también dejó pues una imagen muy reconocida para los aficionados españoles, como es ese agarrón, Musiala, ¿no? ese agarrón de Eso Musiala. se podría contar en el palmarés también. Sí, ¿eh? se podría contar. Sí. Hombre, fue fundamental para la Eurocopa, eso sí. Sí. Pasamos al siguiente, si te parece, coge. Sí, el siguiente, que no es otro que colaborador de COPE, Manolo Sanchís, 8 ligas, 2 Champions y 710 partidos con el Real Madrid. Es, Juan, el tercer jugador con más partidos del Club Blanco, ¿eh? Hay que jugarlos, ¿eh? Hay que jugar 710 partidos, ¿eh? Hay que jugarlos. De momento, bueno, pues todos del Madrid, pero Sanchís es de los que más partidos ha jugado en la historia del club. Participó en la quinta del Buitre, es de aquella quinta, pero las Champions las ganó más tarde. Ya con. Es que son 8 ligas, ¿eh? Claro. Claro, en 700 partidos, Juan, te da tiempo, ¿eh? A ganar 8 ligas y 2 Champions. Son 8 ligas y las 2 Champions, que me parece que fueron la del 98 y la del 2000. Es que lo he buscado antes el dato, pero bueno, igual me baila alguna fecha, pero creo que son esas dos, ya las que consiguió con la época ya pregalácticos o galácticos en el Real Madrid. Vamos a pasar al otro central, también del conjunto blanco, y es Nacho Fernández, el canterano del Real Madrid. 6 Champions, 4 ligas, 1 Eurocopa, y lo hemos categorizado aquí en el guión como un hombre de equipo, ¿no? De estos jugadores que siempre quieres tener en plantilla. Igual no es una estrella mundial, igual ha estado más bajo del radar, sobre todo en el Real Madrid, donde ha hecho prácticamente toda su carrera. Ahora está en Qatar, o en Arabia Saudí, pero un hombre de club. Siempre cuando lo necesitaba su entrenador, estaba y rindiendo a gran nivel. ¿Cuánto le echan falta el Madrid ahora mismo, eh? Pues sí, es que encima... con las lesiones, con quizá esa jerarquía, ¿no? De igual Rüdiger, Álava, tal. Tener un Nacho lo echan mucho falta al Madrid. Es que además era este tipo de jugadores que igual no es un 9 o un 10 en nada, pero siempre es un 7, ¿no? Que un 7, un 8. Es que siempre te da un bien, incluso teniendo notable. partidos de 10. Exactamente. Pero siempre la nota mínima es como Sí. un 6, un 7, un 8, un notable, sólido. Y decía también Ancelotti el año pasado, me acuerdo, que Nacho era un central pesimista. Siempre estaba atento y al final son estos jugadores los que acaban siendo vitales para un equipo. Pues pasamos con el lateral izquierdo, ¿no, Sí. Juan? El lateral izquierdo ahora mismo, Marcos Alonso, jugador del Celta, ha pasado por equipos como Fiorentina, Chelsea, estuvo en el Barça, fue canterano de
del Real Madrid y su palmarés es brutal, ¿eh? Campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, campeón de la Supercopa de Europa con Chelsea, campeón de la Champions con el Chelsea, campeón de la Europa League también, tiene una FA Cup, una Premier y palmarés espectacular de Marcos Alonso. Otro de los jugadores, yo creo que como Nacho, igual no tiene el mismo perfil que Nacho y la gente no lo ve así, pero siempre es un 6 o un 7. Sí, y yo creo que también, quitando ya estos últimos años que sí que ha estado en el Barça y ahora está en el Celta rindiendo bien, Sí, la verdad, para su rol, es un jugador que quizás no tenemos en tanta consideración porque ha pasado la mayoría de su carrera o el pico de su carrera fuera, ¿no? En el Chelsea, sobre todo. En el Chelsea, también cuando estaba en la Fiore, pero yo me acuerdo en el Chelsea, lateral carrilero, ¿no? Que jugaba mucho con Conte carrilero, prácticamente titular, y un lanzador de faltas a balón parado espectacular, Marcos sí. Alonso, la verdad. Que muy buen pie, pero como no lo hemos visto en la selección y demás, pues se nos queda un poco corta quizá la cara de Marcos Alonso, siendo un excelente lateral. Y el que viene ahora también está fuera, pero sí que lo tenemos visto, ¿eh? Sí, a este sí que lo tenemos visto con la selección. Y bueno, es un campeón del Balón de Oro, hay que decirlo. Rodri Hernández, una Eurocopa y el MVP también de esa Eurocopa, por supuesto. Una Champions y mejor jugador de la Champions en ese 2023 con el Manchester City. Y bueno, 4 Premier Leagues, quinto en el Balón de Oro de 2023 y campeón en el Balón de Oro de 2024. ¿Qué decir de la carrera de Rodri Hernández? Que ha pasado, bueno, pasó por el Villarreal, también por el Atlético de Madrid, se fue al Manchester City y allí prácticamente ha alcanzado el prime de su carrera. Es un jugador vital para su equipo y para la selección. Segundo Balón de Oro español, detrás de Luis Suárez. El primero fue Luis Suárez, el español. Bueno, el Super Balón de Oro también de Butragueño, ¿no? No, Butragueño no, de Di Stéfano, Sí, que se le puede considerar... Pero Di Stéfano, sí, es... Se le puede considerar español. Sí, hispano-argentino. Hispano-argentino, ¿no? Sí, bueno. Se le puede considerar. Pero bueno, balones de oro, Luis Suárez y don Rodrigo Hernández Cascante, que jugó en el Atleti. Y el siguiente que tenemos es, pues, prácticamente... Quizá no tanto cartel. No, pero prácticamente es el ídolo del Atleti. Prácticamente el escudo del Atlético de Madrid. Jorge Resurrección Coque, que tiene 2 ligas, una Copa del Rey, como hemos comentado, emblema del Atlético de Madrid. Y Esteban Camino el legado de Manolo Sanchís en el Madrid, 676 partidos con el Atlético de Madrid. Yo creo que será el que más partidos tendrá. Puede ser. Puede ser. En el día el último vídeo que hicimos, que fue el de Castilla y León, sobre comunidades, me acuerdo que elegimos al 10º o al 11º que más partidos tenía, y creo que Coque estará en el podio seguro, si no el que más. Sí. Pero vamos, qué decir de Coque también, ¿eh? Es que la frase que le define es el escudo del Atlético de Madrid. Sí, sí. El escudo. Y un jugador, yo creo que también, pudiéndose marchar a otros clubes igual más grandes en otro tiempo de su carrera, decidió quedarse en el Atlético de Madrid. Y eso también le honra, ¿eh? Cuando el Atlético de Madrid era lo que era. Sí, era, pues, no es ni mucho menos lo que es ahora. Yo ¿no? recuerdo el tercero de España. Cuando gana la Liga el Cholo, la primera Liga, se rumoreaba que podía salir al Barça y demás, pero él se quiso quedar en el Atlético de Madrid. Y oye, mal tampoco le ha ido a Coque Resurrección, igual en cuanto a palmarés, un poquito más corto que el resto, pero en cuanto a juego y a ser el emblema del Atlético de Madrid, uno de los grandes de España, no hay lugar a dudas. Vamos con el siguiente, que es Guti. José María Gutiérrez Guti, 5 ligas, 3 Champions, y ha puesto Diego aquí en el guión, mágico con el balón en los pies. Escenas ya de como el taconazo me parece que era destacar el pase, ¿eh? Sí. El taconazo en Riazor, me parece que era Benzema, y sí. Bueno, una magia en el pase, como pocos centrocampistas en la historia de España. Yo ya en general. Es decir que, claro, cuando jugaba Guti yo era muy pequeño. Sí, yo también. Pero he visto vídeos de Guti y el pase es espectacular, el pase que tenía Guti. Mágico con el balón, ¿no? Si es que Diego no falla. No falla. Diego no falla en el guión. Garcés no puede fallar. Vamos con la delantera, ¿no? Vamos con la delantera. Otro del Real Madrid. Empezamos en este extremo izquierdo, luego lo veréis porque hemos tenido que recolocar. Sí, pero bueno. Don Emilio Butragueño, 6 ligas y 2 copas de la UEFA. Un delantero histórico del Real Madrid. En su honor, Juan, se puso el nombre de una de las mejores delanteras, la quinta del buitre. Sí. El buitre butragueño. Sí. Pues eso, en su honor lo que he comentado. Se puso el nombre de la quinta del buitre. Sí.
Bueno, Diego ha puesto la delantera, pero... Por cierto, 2 balones de bronce, ¿eh? Sí, Diego ha puesto la delantera, yo tengo 2, lo estaba buscando después, porque creo que era la generación. Sí, la generación. La Yo generación. he leído aquí la delantera, pero... Sí, eso lo ha puesto Diego, es pero la generación. es la generación de Butragueño, ¿no? Que coincidió, pues eso. Fíjate, no llegó a ganar ninguna Champions, ¿no? No. Con el Madrid, pero la quinta del Buitre, tienes que ser bueno para que a toda la generación se llame quinta Vamos, Bueno, a por ver, tu nombre. son 2 copas de la UEFA. Sí, bueno. Es la antigua Champions. No, yo creo que esa es la Europa League. ¿Sí? Yo diría que sí. Vale. Yo diría que sí. Pero bueno, Sanchís, que lo hemos incluido de central, creo que también participó en la quinta del Buitre, o no sé, ya igual muy al final, pero bueno, en ese equipo de Butragueño. Vamos a pasar con el siguiente. Una curiosidad de Butragueño que también he estado leyéndolo cuando estábamos haciendo y comprobando que eran todos de Madrid, porque a veces... Ha pasado. Bueno, que... Negredo, que podía estar Sí, en este sí, 11, sí. se nos confundió. Una curiosidad en su nombre. Que claro, era butragueño y creo que en un partido, no sé si cuando jugaban categorías inferiores, pues alguien dijo, ahora va a salir buitragueño o algo así, y ahí se quedó lo de Buitre, pues bien. lo del buitre. Que es más fácil, más corto y bueno, para que la gente, ¿no? La gente lo pudiese decir. Pasamos con el delantero, con otro de los delanteros, que es Fernando Torres, el niño. 2 Eurocopas, un Mundial, una Champions, 2 Europa Leagues, leyenda en Liverpool y Atlético de Madrid. Fue el Pichichi en la Eurocopa de 2012, tercero en el Balón de Oro de 2008. Y otro de los que podría ser el escudo del Atleti, ¿eh? Sí. Otro de los que podría ser el escudo. Recordemos también esa etapa en Liverpool donde, Quedó tercero ahí en el Balón de Oro, ¿no? donde 2008. se hizo un hombre Sí. en esa aventura en Liverpool. Y luego, claro, en el Atlético de Madrid, es que le puedes preguntar a cualquier aficionado del Atleti que uno de los 3 emblemas del Atleti es Torres. Sí. Fíjate que también yo creo que a Torres lo tenemos también igual. Podía haber pasado lo mismo que con Marcos Alonso, quitando, bueno, Torres sí que es verdad que ha participado en grandes éxitos de la selección, en las 2 Eurocopas y el Mundial, pero también yo creo que su prime lo alcanzó en Liverpool, sobre todo. También en Chelsea estuvo muy bien, pero en el Atlético, como salió tan joven, después volvió, pero ya era otro Torres en otra época de su carrera. Pero bueno, con la selección al final también se hizo el nombre. Estamos viendo, Juan, muchos emblemas de los clubes, ¿eh? Sí. Muchos emblemas, porque el que falta para completar el Que 11 viene ahora. es el escudo del Madrid, se podría decir. Sí. Don Raúl, ahí está la foto espectacular, capitán de Real Madrid, 6 ligas, 3 Champions, varios podios también en el Balón de Oro, tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid, 323 goles y 71 goles en Champions. Un goleador nato, Juan. Sí. Encima, bueno, uno de los emblemas del Madrid, ¿no? Por haber marcado tantos goles, primero en el primer equipo, por ser canterano y madrileño, ¿no? Es Sí. un poco las características que tenía Raúl y un poco ese símbolo que tenía dentro del Mira, Real Madrid. yo fíjate, Juan, ayer escuchando la COPE, entró Morientes y estaban hablando de Lamine Yamal, de, pues bueno, todo el tema de Lamine. Y le preguntó Juanma a Morientes, ¿quién era el Lamine Yamal de tu época? Y dijo Raúl. Claro. Era Raúl, era el que tenía el foco mediático, que con 17 años creo que debuta, 16, 17, madrileño Un símbolo. de Madrid, de la cantera, y al final era pues lo que dijo Morientes, el Lamine Yamal de la época. Sí. Yo creo que en general, por no haber ganado nada en la selección, está infravalorado un poco Raúl. Yo me acuerdo cuando en las... Bueno, claro, yo a Raúl no lo vi jugar, tú tampoco. Ya muy... En sus Éramos muy etapas pequeños, posteriores. Yo recuerdo cuando estaba en el Schalke sí, y demás, sí. pero poco más. Pero cuando estaba esa plena lucha de Cristiano y Messi, que Cristiano y Messi superaron el récord de Raúl en Champions, es que ese récord de 71 goles, que ahora nos parece poco, viendo al portugués y al argentino, es que lo tenía Raúl y lo ha tenido muchos años el récord. Quiero decir, Sí. que 71 goles en Champions parecen pocos, pero Raúl puso el listón muy alto y hasta que no vino Cristiano, Messi, Lewandowski y demás, no superaron esa marca. Y vamos con el míster, ¿no? Sí, no, ¿Todo equipo? Creo que vamos a primero a antes. pasar el equipo. Vale. Bueno, aquí tenéis ahí una panorámica de lo que es el 11 en todas las posiciones. Hemos tenido que ajustar ahí la delantera. Sí, hemos tenido que ajustar ahí, poner, pero bueno, son los 3 atacantes. Después también, bueno, al final queda así el 11 histórico madrileño. Y el entrenador... No Álvaro, podía ser otro, ¿eh? no podría ser otro que el sabio.
el sabio Luis Aragonés, una Intercontinental, una Liga, 4 Copas del Rey, una Supercopa de España y una Eurocopa. También hizo, no sé si debutar a Fernando Torres en la selección, no sé si era debutar, pero bueno, le dio más importancia a Torres y nos apunta Diego aquí que dejó a Raúl sin selección, ¿eh? Sí, lo hemos estado hablando en el grupo cuando estaba haciendo el guión, porque claro, es curioso que hemos puesto de entrenador a Luis Aragonés y en el 11 a Raúl, entonces ha salido el chascarrillo, ¿no? El chascarrillo habitual, sí. ¿no? Que aparece en el grupo de que si hubiera sido Luis Aragonés, Raúl no estaría de titular, que habría que buscar otro delantero. Una de las decisiones polémicas de Luis Aragonés en 2008, pero que al final le salió bien ganando la Eurocopa, y yo creo que es incuestionable el trabajo como entrenador de Luis Aragonés, ¿no? El sabio. Sobre todo, yo es que la leyenda del sabio... Claro, pero sobre todo ya en esta última Eurocopa que ganó España, que se tiró de mucho vídeo de Luis Aragonés en las charlas, ¿no? En ese documental que... Ganar y ganar. Exacto. Y bueno, al final un poco fue el que puso la primera piedra de la selección campeona de todo, ¿eh? Sin duda. Sobre todo también... tenía jugadores de calidad, porque hay que decirlo, tenía muy buenos jugadores, pero sobre la mentalidad ganadora de decir, somos los mejores y vamos a ganar. Sí, una España que era perdedora. Todo hay que decirlo. Porque ahora se nos olvida que, bueno, venimos de ganar la Eurocopa con el Mundial y demás. Favorito para el Mundial. Pues sí, pero después ya, sobre todo con el Mundial de 2010, la triple corona, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pero España era una selección perdedora, hay que decirlo. Que llegaba a las fases finales de los torneos continentales y mundiales y se le apagaban las luces en cuartos de final, hay que decirlo. Y él fue el que dio el clic con el equipo, también con muy buenos jugadores, como está diciendo Álvaro, pero el que puso ese grano ganador, ese espíritu ganador dentro de todos. Pues ha quedado buen 11, Juan. Yo creo que ha quedado, igual este es de los mejores. De los mejores, sí. A ver, también Madrid, una comunidad con mucha gente. Y grandes clubes. Mucha gente, grandes clubes, grandes canteras. Y han salido bastantes jugadores a la élite del fútbol. Vamos a ver cuando hagamos también otros 11 así de comunidades grandes. Hicimos el de Andalucía, que también es una comunidad bastante grande, Castilla y León, que también es bastante grande, pero yo, de las 3 que hemos hecho, porque el de Aragón no lo hicimos y nos habla poco en Castilla y León, sí. Para mí, de la Comunidad de Madrid, para mí de momento es el mejor. Vamos a ver, es que estará pues en la Comunidad de Madrid, Cataluña, igual Comunidad Valenciana se puede meter por ahí, pero en un escalón debajo, ya veremos. Tenemos todo el año para verlo. Porque ¿Cataluña qué día es? No lo sé. Ya también me has pillado. No pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Ya se nos ha notado que de historia vamos justos. Sí, no. Cuando no sabíamos el año. Que creo que lo he visto después, 1808. Lo iba a decir, pero no quería jugar. No, es que esto es muy típico. No. Es muy típica tuya, no. Esto es muy típica tuya. Te lo digo de verdad, con la mano en el corazón. Lo iba a decir, pero digo, 1800, claro. Igual se me va a tachar de tonto de 1800 y era en 1900 y no. Sí. Pero lo tenía pensado, Es que yo historia de España la di en bachiller. Ya yo la estoy dando ahora. En la carrera, sí. Tengo una asignatura de Historia de España. Bueno, sí. Hasta aquí el vídeo de 11 de la Comunidad de Madrid. Esperemos que os haya gustado. Dejarnos también alternativas en el chat o comentar simplemente si os gusta, si hubierais cambiado a uno por otro. Dale like, que es gratis. Suscríbete, que también es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Chao. Chao.